25 años después de lo ocurrido en Sunji, en la primavera de 1961, Mao viajaba por su provincia natal, Hunan, en el sur de China, a bordo de su tren privado. Los años parecían haberle tratado bien, adulado y glorificado como el gran timonel de China. Su envejecida y corpulenta figura, cuya cara oronda observaba serenamente desde la puerta de la paz celestial, se mostraba al resto del mundo como el dirigente indiscutible de la nación más poblada de la tierra y estandarte de una revolución puritana que los advenedizos del revisionismo khrushcheviano habían abandonado. Pero Mao no era como el resto del mundo imaginaba. Se hacía acompañar en ese viaje, como en otras visitas similares, por un buen número de atractivas jóvenes con las que compartía por separado o con todas al mismo tiempo los placeres de una cama desmesurada, instalada especialmente allá donde fuese, no tanto por cuestiones carnales como para alojar los montones de libros que él insistía en tener a su lado. Al igual que Stalin, quien tras el suicidio de su esposa fue abastecido de atractivas amas de casa por su jefe de seguridad, Lavrenti Beria, también Mao había abandonado su vida familiar algo antes de llegar a la tercera edad. Encontraba en las relaciones con chicas a las que triplicaba en edad una espontaneidad que se le negaba en cualquier otro lugar. En la década de 1960, Mao estaba totalmente alejado del país que gobernaba, tan aislado en su eminencia que los guardaespaldas y los grupos aventajados le coreografiaban cada movimiento. El sexo era su única libertad, el único momento del día en que podía tratar a los otros seres humanos como a iguales y ser tratado a sí mismo como tal. Un siglo antes, el emperador niño Tongzi acostumbraba a escabullirse de incógnito del palacio, acompañado por uno de sus cortesanos para visitar los burdeles de Pekín. Para Mao eso habría sido imposible. Por ello las mujeres iban a él. Ellas gozaban de su poder, y él gozaba de sus cuerpos. Me lavo la polla en sus coños, le dijo a su médico personal, un hombre puritano al que le gustaba escandalizar con perverso placer. Me vinieron náuseas, escribió posteriormente el buen doctor. Los pequeños pecados de Mao, al igual que en la vida privada de todos los líderes, eran ocultados tras una impenetrable cortina de pureza revolucionaria. Pero en aquel tren, una tarde de febrero, el velo fue repentinamente desgarrado. Había pasado la noche con una joven profesora y como era su costumbre se levantó tarde y después partió para asistir a una reunión. Ella se quedó hablando con otros miembros del grupo de Mao hasta que un joven técnico se unió a ellos. El médico de Mao relata la historia. Hoy he oído lo que hablabas, indicó repentinamente el joven técnico a la profesora, interrumpiendo nuestra ociosa charla. ¿Qué quieres decir con que me has oído? Respondió ella. ¿Decir qué? Cuando el presidente se preparaba para verse con el primer secretario de Hunan, Zhang Pinhua, le dijiste que se diese prisa y se pusiese sus pantalones. La joven palideció. ¿Y qué más has oído? Le preguntó calmosamente. Lo he oído todo, contestó atormentándola. Así descubrió Mao que, bajo las órdenes de sus antiguos camaradas, y durante los últimos 18 meses, todas sus conversaciones, por no decir sus aventuras amorosas, habían sido espiadas y grabadas en secreto. En aquel momento, las únicas cabezas que rodaron, no literalmente, fueron tres
oficiales de bajo rango, entre ellos el infortunado técnico. Pero 4 años después, cuando los primeros temblores políticos que anunciaban la revolución cultural comenzaron a enturbiar la superficialmente apacible unidad del partido, los compañeros de liderazgo de Mao habrían hecho bien en mostrar más claramente qué les había impulsado a aprobar esas grabaciones secretas. En cierto sentido, sus propósitos habían sido bastante inocentes. Los 6 hombres que, junto a Mao, formaban parte del Comité Permanente del Politburó, en el cenit de un partido que contaba entonces con 20 millones de miembros, eran todos veteranos de Sun Xi, parte de la minúscula élite que le había acompañado a lo largo de la larga odisea para conseguir el poder. A principios de la década del 60, ellos comprendieron que era cada vez más difícil entender al presidente. Deseaban conocer de antemano lo que pensaba, para no ser cogidos con la guardia baja por un cambio político repentino o una observación inesperada ante un visitante extranjero. Yang Shangkung, otro superviviente de Sun Xi, que encabezaba la oficina general del Comité Central, decidió que la tecnología moderna en forma de aparatos de grabación era la solución obvia. Desde este punto de vista era casi un elogio. Mao había adquirido tal estatus divino que sus palabras debían ser conservadas. Pero ello también muestra la inquietante conciencia dentro del Politburó del distanciamiento mental que se estaba fraguando entre el presidente y sus subordinados, que era, de hecho, en lo que se habían convertido ya el resto de líderes. De este abismo mental emergió una división ideológica y política que, antes de que finalizase la década, convulsionaría a China en un espasmo iconoclasta de terror, destruyendo tanto la camaradería de Sun Xi como las ideas a que allí se habían adherido. La lucha de los años 60 fue más sutil, más compleja y mucho más sangrienta y despiadada que la de 30 años antes. Un pequeño prodigio, lo que había estado en peligro en Sun Xi había sido el liderazgo de un ejército andrajoso de 30.000 hombres desempeñando un papel aparentemente menor en la periferia de la política china. En Pekín, la batalla era por el control de una nación que pronto sobrepasaría los 1.000 millones de habitantes, pero las reglas básicas eran las mismas. En aquella primera ocasión, el propio Mao había relatado: bajo condiciones desfavorables deberíamos evitar la batalla, retirar nuestras fuerzas principales a una distancia conveniente, desplazarlas a la retaguardia o los flancos del enemigo y reunirlas secretamente, inducir al enemigo a cometer errores y a mostrar su flaqueza, cansándolo y desgastándolo, y concedernos así la posibilidad de obtener la victoria en una batalla decisiva. La guerra es política, escribió más tarde. La política es la continuación de la guerra por otros medios.